un poco de catequesis sobre el papel de la mujer en la Iglesia. Lo primero de todo hay que decir que aquellos que afirman que Jesucristo estaba condicionado por su cultura, la cultura de su época, de su pueblo judío, para por eso mismo no aceptar a las mujeres como sacerdotisas, evidentemente no creo yo que no son conscientes de la gravedad de lo que dicen. Si eso fuera así, estaríamos diciendo que Jesús tenía defectos. Defectos que implicaban injusticias, o que implicaban marginación, o que implicaban discriminación. Si Jesús tenía defectos, no puede ser Dios, así de sencillo. Por lo tanto, afirmar que Jesucristo, cuando no elige mujeres para ser sacerdotisas y elige solo varones, está convirtiéndose en alguien que discrimina, significa negar la divinidad de Cristo. Si Cristo comete un pecado, simplemente no es Dios. Si Cristo, podemos decir que en algo de lo que hizo, o por supuesto de lo que enseñó, está cometiendo pecado o enseñando pecado, simplemente no es Dios. Así que cuando estas personas afirman estas cosas, y es muy frecuente incluso entre sabios teólogos, yo creo que no son conscientes de la gravedad de lo que afirman, porque están negando la divinidad de Jesucristo. Primero, ciertamente que nuestro Señor estaba influido por su cultura, como no, si no, no hubiera sido hombre. Es decir, era un hombre del Mediterráneo y era un hombre del pueblo judío. Por ejemplo, en el Mediterráneo la cena es algo fundamental, porque en el mundo rural se come en el campo y solamente se cena bien cuando se llega a casa, se desayuna muy bien y se cena bien. En el mundo del Mediterráneo el pan, el vino, el aceite son elementos básicos de la dieta. Va a elegir, por ejemplo, para la última cena, pan y vino para consagrar su cuerpo y su sangre. ¿Por qué no eligió maíz? No porque tuviera odio al maíz, sino porque no conocían el maíz. Es decir, es evidente que era un hombre marcado por su cultura, pero no en cosas que implicaban pecado, que implicaban cometer discriminación o injusticia contra alguien. Esto lo digo porque, repito, vivimos en un contexto difícil. De nuevo se ha vuelto a plantear el tema del sacerdocio de la mujer a través del diaconado femenino, y hay que tener argumentos para saber por qué la Iglesia durante 2000 años ha rechazado el sacerdocio de la mujer. Lo ha rechazado porque Cristo no lo quiso. Y si Cristo no lo quiso, lo primero que hay que decir es que el Señor es Dios, que Él no hace nada malo y que algún motivo serio tenía. Por ejemplo, que el sacerdote representa a la persona de Cristo, que era un hombre, no era un transgénero, era un hombre, un varón. Siguiente cuestión que me parece que hay que decir también. Jesús fue un rompedor, un revolucionario en muchas cosas. Por ejemplo, en el tema de la mujer. Las cosas que él hacía, no solamente curar el sábado, por ejemplo, sino las cosas que él hacía, como ir a casa de los publicanos, acercarse a las prostitutas o dejar que las prostitutas se acercaran a él, resultaban escandalosas, y él lo hacía porque quería demostrar que para Dios nadie está perdido y que él había venido a buscar esa oveja perdida. El Evangelio es una fotografía, una instantánea de un momento de esa vida de Jesús. Fijaros que dice que recorría ciudades y poblados, y dice que le acompañaban los 12 y algunas mujeres. No dice que le acompañaban, otras veces lo ha dicho, una multitud de discípulos. No, una multitud de discípulos significa, obviamente, que había hombres y mujeres. No dice eso. Dice los 12 exclusivamente, los 12, los apóstoles y algunas mujeres. Es decir, el Señor tenía dentro del grupo de personas que le acompañaban
para ayudarle a evangelizar, porque este es el objetivo, comenzó a recorrer ciudades y poblados predicando la buena nueva del reino de Dios. Para ayudarle a evangelizar tenía los 12, los apóstoles y unas mujeres. No tenía nadie más. Es decir, para Jesús dejarse acompañar por mujeres, una de ellas conocida prostituta, María Magdalena, dejarse acompañar por mujeres era un escándalo para la gente que lo veía. ¿Qué pensarían? Sabemos por un texto que cuando el Señor en una casa, Simón el fariseo, entra aquella mujer, que seguramente era la Magdalena, pero que empieza a besar sus pies, llorar, derramar el perfume. Simón empieza a pensar diciendo, si éste supiera quién es la mujer que le está acariciando, y Jesús dice, Simón, entré a tu casa y no me has ofrecido el beso de bienvenida, esta está besando mis pies, no me has ofrecido el agua para lavarme las manos, esta está bañando mis pies con sus lágrimas y ungiéndolo con sus cabellos y su perfume. Es decir, era provocador, hacía que la gente algunas personas pensaran mal, no le importaba. Es decir, el Señor reconoce el valor de la mujer, la dignidad de la mujer, y no le importa enfrentarse con su época o con los que aparentemente eran los mejores de su época para defender a la mujer. No es justo, a la luz de lo que ocurrió, no es justo decir que el Señor discriminaba a la mujer. Repito, hasta este punto llegaba. Solo le acompañaban los apóstoles y unas cuantas mujeres, nada más. La mujer, en ese momento inicial de la Iglesia, jugó un papel extraordinario. No fue elegida sacerdotisa, porque la sacerdotisa no podía ser debido a que no representaba la persona masculina, el varón que era Jesucristo. Y el sacerdote representa a Cristo persona. No fue elegida sacerdotisa, pero fue elegida evangelizadora, fue elegida misionera. Más aún, el día de Pascua es a estas mujeres, entre ellas Magdalena, a las cuales se les confía la misión de anunciar a los propios apóstoles que Cristo ha resucitado. Es decir, se convierten en misioneras de los apóstoles, en catequistas de los apóstoles. Y cuando uno mira la historia, tenemos reciente la canonización de la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Es verdad que la Madre Teresa ha vivido, la hemos conocido, yo he tenido la suerte de conocerla personalmente, de estrechar su mano, de hablar con ella, pero todos la hemos conocido en televisión, estando viva ella, no solamente como un santo de siglos atrás. La Madre Teresa ha vivido en una época de santos, esta es una época de santos, una época en la cual no solamente está la Madre Teresa, sino San Juan Pablo II, San Juan XXIII, y probablemente algunos de los que ya han muerto serán canonizados en su debido momento. Por ejemplo, San José María Escrivá, el fundador del Opus Dei, ya ha sido canonizado, pero estoy seguro, convencido al menos, aunque no tenga yo el poder de decidirlo, de que será canonizada en su momento la fundadora de los focolarinos, Chiara Lubich, es decir, tantos. Pero la Madre Teresa ha sido para la Iglesia, no solo para la sociedad, para los pobres y mendigos a los que ella ha ayudado, para los niños a los que ha evitado que mataran con el aborto, para la Iglesia ha sido más importante que la práctica totalidad de los obispos. No digo más importante que el Papa Santo que le tocó vivir, San Juan Pablo II. ¿Quién los recuerda a estos obispos? Prácticamente nadie. A la Madre Teresa se la recuerda. ¿Quién se acuerda, salvo un estudioso que va y busca en su libro o en Google, quién se acuerda de quién era el Papa o los papas en la época de Santa Teresa de Jesús? ¿Y quién era el entonces poderoso arzobispo de Toledo? Porque era poderosísimo. Nadie, no se acuerda a nadie. Pero todo el mundo recuerda a Santa Teresa de Jesús, la gran maestra de espiritualidad. Es decir, a veces se corre no solamente el riesgo, sino el pecado de creer
que en la Iglesia lo importante es el sacerdote, el obispo, el papa. Esto no es verdad. En la Iglesia el importante de verdad es el santo. Este es el importante, el santo.